Parlamentarios y parlamentarias se registran para emitir su voto ante la moción presentada por el asambleísta Patricio Donoso para que se apruebe este proyecto de reformas a la ley de minería. Podemos detallarles también que previo a la instalación de esta sesión también se dio lectura el último martes 16 de junio, lo que consiste el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. En ese momento también los legisladores procedieron a la votación. La votación de los legisladores se dio con 87 votos afirmativos, 31 negativos, 0 blancos y 8 abstenciones. Durante ese debate, el asambleísta César Carrión, ponente del informe, señaló que el documento, la reforma, tiene como objeto eliminar el libro 3 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, mediante el cual se constituyó un cuerpo civil de protección. El legislador Carrión recordó los hechos sucedidos el 30 de septiembre del 2010, en donde señaló que hubo protestas por parte de los policías. Luego de esos hechos se emprendió una campaña de persecución en contra de los uniformados bajo el argumento de un intento de magnicidio, esto de forma textual. El asambleísta Carrión indicó que tras esos hechos se puso los recursos del Estado como la SENAIN para la persecución de los policías. César Carrión también afirmó que tras el 30S el expresidente Rafael Correa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana que finalmente fue aprobado en el 2017. El denominado COESCOP fue publicado en el registro oficial el 21 de junio del 2017 y está compuesto por 4 libros. Ha recibido cuestionamientos por parte de varias instancias, esto sobre todo por las directrices que otorga a la Policía Nacional. Señalar que durante ese debate intervinieron en total 11 asambleístas, siendo el legislador Israel Cruz por la provincia de Chimborazo el último en intervenir. Insistimos, ese informe para segundo debate se sometió ya a votación dentro de esta sesión con 87 votos afirmativos, 31 negativos, 0 blanco y 8 abstenciones. Así fue como se aprobó entonces esa ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público que se refiere a la eliminación del libro 3. Se aprobó el 16 de junio y se lo envió luego hacia el Ejecutivo para que en su calidad de colegislador pueda emitir su pronunciamiento a través de un veto. Puede ser parcial, puede ser total o a lo mejor allanarse a lo que aprobó la Asamblea Nacional. Entonces, a mediados de este mes que ya mañana comienza, de julio, tendremos ya como último plazo para que el presidente de la República se pronuncie con respecto a esta ley reformatoria al Código de Organizaciones de las Entidades de Seguridad Ciudadana que aprobó la Asamblea Nacional. Ahora, los asambleístas se registran para emitir su voto ante la moción presentada por el asambleísta Patricio Donoso y que tiene que ver con las reformas a la ley minera. Hasta este momento, 130 asambleístas. Todavía quedan algunos por registrarse y pasan estos minutos hasta recibir entonces esa votación. Una vez que se atienda este punto, recordemos, todavía quedan 2 puntos pendientes. El que tiene que ver con la continuación del primer debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública, así como también el tratamiento del proyecto de resolución presentado por el asambleísta Cristóbal Lloret y que tiene por finalidad solicitar al presidente de la Asamblea Nacional que convoque al Consejo de Administración Legislativa y proponga dentro del orden del día el conocimiento de los juicios políticos planteados en contra del ministro de Economía y Finanzas, el economista Richard Martínez Alvarado. Esos son los 2 puntos que quedan pendientes. Claro, una vez que se atienda relacionado con las reformas a la ley de minería, atendiendo la iniciativa del asambleísta Patricio Donoso. Hasta el momento, 130 asambleístas se han registrado para esta votación, 131 ya, 6 ausencias en estos minutos. También queremos aprovechar para saludar a quienes nos observan a través de la televisión legislativa en el canal 22 en Guayas, 27 en Azuay, 42 en Pichincha y 45 en Manabí. También a través de la señal en internet en tvl.asambleanacional.gov.es. También por internet a quienes nos escuchan a través de la magia del Facebook Live y a quienes también se unen con nosotros en la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio del Ecuador. Allí con ustedes los medios legislativos a su disposición para que sigan las incidencias de esta sesión, la continuación de la sesión 671 del Pleno de la Asamblea Nacional. 132
asambleístas se han registrado, Nancy? Habíamos dicho que ya está convocada la sesión 674 en modalidad virtual. Esta es para el próximo jueves 2 de julio, está para las 10 de la mañana. Son 7 los puntos que contempla la agenda original. Y decimos original porque se trata de una nueva sesión y cabe la posibilidad que sea modificada esa agenda. Pero por lo pronto son 7 los puntos. 1, himno nacional de la República del Ecuador. Será un punto que se lo tenga que tratar de manera ineludible, ya que es una formalidad que se cumple cada nueva jornada. Luego está la posesión del ingeniero Javier Mauricio Torres Maldonado como tercer vocal suplente del Consejo Nacional Electoral que fuera designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el punto número 3 consta el conocimiento del informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, que recordemos que se trata de otro de los proyectos económicos urgentes que emitió el Ejecutivo para conocimiento y resolución del Pleno del Legislativo. En el punto número 4 consta el proyecto de resolución de reformas constitucionales que fue presentado por el asambleísta Fabricio Villamar. En el punto número 5 consta el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. El punto número 6, informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Y en el punto número 7 consta el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que ha sido, dicho sea de paso, Ricardo, uno de los temas que ha motivado amplias reuniones, sesiones desde muy temprano en la mañana, casi todos los días. Nosotros acá que lo damos a conocer en los noticieros, la agenda parlamentaria, la comisión ocasional que fue creada precisamente para atender este tema, sesionó durante los últimos meses de manera urgente y de manera permanente hasta elaborar ese informe que será conocido el próximo día jueves y que tiene que ver con reformas a la ley de tránsito. Claro que sí, recordemos que esa comisión ocasional estuvo presidida por el asambleísta Fafo Gavilanes, se constituyó a mediados de año del 2018, se elaboró un informe para primer debate, transcurrieron más de un año en donde la mesa legislativa también se trasladó a territorio, estuvo en la provincia de Manabí, en Los Ríos, en Pichincha, obviamente, recibiendo a varios actores de distintos sectores, todos relacionados con el sector de los transportistas. Muchos de ellos entregaron información relacionada con los ejes de seguridad vial, también educación, lo que tiene que ver con tecnología, otro de los ámbitos que se discutió al interior de la comisión. Finalmente fue aprobado el informe para segundo debate y llegado ya el mes de julio, prácticamente 2 de julio, se someterá ya a este segundo debate, este informe que fue elaborado, insistimos, por la comisión ocasional presidida por el asambleísta Fafo Gavilanes. No menos de 30 comisiones generales recibió esa mesa legislativa en los últimos meses. Y evidentemente las sesiones habían arrancado desde las 6 de la mañana. Algunas de ellas se habían prolongado a lo largo de todos los días, lunes y viernes, cuando el legislativo se reunía de forma presencial. Esos habían sido los días señalados por los integrantes de estas mesas legislativas que también pertenecían a otras comisiones de fiscalización, de educación o de justicia, y que integraban esta mesa legislativa y habían señalado precisamente días lunes y viernes como los más importantes para reunirse y finalmente concluir con el trabajo que le encomendó, insistimos, el Pleno de la Asamblea Nacional. Ese es el punto número 7, tal como consta en la agenda original de la sesión 674 del Pleno en modalidad virtual, que está convocada para el jueves, es decir, para pasado mañana a partir de las 10 horas de manera virtual, como lo hemos dicho. Seguimos acá a la espera del registro de los asambleístas que se aprestan a votar ante la moción presentada por el asambleísta Patricio Donoso con respecto a las reformas a la ley minera. ¿Están registrados cuántos al momento? 134 asambleístas. Se registran 3 ausencias hasta el momento. Siempre hay que recalcar que debido a las conexiones de internet siempre tarda un poco que los legisladores vayan todavía registrando, sea para su votación o la asistencia, como es en este caso, pero 134 asambleístas, también ya existe el quórum suficiente como para proceder a la votación. Vamos a escuchar precisamente al prosecretario general temporal, el doctor Javier Rubio. Estamos con 134 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el texto final del proyecto de ley reformatorio a la ley de minería. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto.
Como en todas las votaciones, son 4 las opciones que tienen los legisladores para emitir su voto. Lo pueden hacer a favor, acá se lo grafica con el color verde, así se lo identifica. El voto en contra, que está con el color rojo, se puede abstener de votar, está identificado con el color azul, o dejar su voto en blanco. Esas son las 4 opciones que permite el sistema y que los asambleístas tienen a su disposición para emitir su pronunciamiento. En este caso, reiteramos, para saber el destino de estas reformas a la ley de minería, conforme lo ha propuesto el asambleísta Patricio Donoso, luego del análisis que se hiciera respecto de este proyecto. Ya lo decía Patricio Donoso, durante los últimos años, un trabajo que le ha ocupado todo ese tiempo a la Comisión del Régimen Económico, Financiero, su regulación y control. Claro que sí, el informe contiene dentro de el articulado un proyecto de reformas a 2 artículos, para ser puntuales. El artículo 1 suprímase el segundo inciso del artículo 29 de la ley de minería. El artículo 2 suprímase el último inciso del artículo 40 de la ley de minería. Vamos a dar lectura a lo que consiste o lo que señalan los considerandos, la argumentación jurídica dentro de este informe. Que la Constitución de la República, en su artículo 304, define los objetivos de la política comercial y en su numeral 6 claramente señala que el Estado debe evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. Que el artículo 334, numeral 1 de la Constitución de la República, dictamina que corresponde al Estado promover el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. El inciso 2 del artículo 336 de la Carta Magna dispone que el Estado es el encargado de asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85, numerales 1 y 2 de la Carta Suprema, la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios deben orientarse a la realización y garantía de los derechos reconocidos constitucionalmente en el marco del principio de solidaridad, consagrándose la prevalencia del interés general sobre el interés particular. También señalan los considerandos que con fecha 5 de junio del 2017, el presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, por medio del decreto ejecutivo 21, crea la Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción, con el objeto de declarar como política prioritaria de gobierno el fortalecimiento de la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Los considerandos que incluyen este articulado, el informe para segundo debate, y que en este momento los legisladores someten a votación, Nancy. 134 asambleístas se registraron. Hasta el momento tenemos ¿cuántos votos a favor? 127 de lo que podemos observar. No existen negativos, se registran 2 blancos y no existe hasta el momento abstenciones. Pero todavía faltan asambleístas que tienen que consignar su voto para cuadrar con el número de 134 que fueron los que se registraron. En lo que respecta a la ley de la Defensoría Pública, cabe indicar que el informe fue trabajado en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y en lo que tiene que ver con el proyecto de resolución que pide al presidente de la Asamblea Nacional que convoque al CAL para que en el orden del día ponga el conocimiento de los juicios políticos planteados en contra del ministro de Finanzas, corresponde a una iniciativa del asambleísta Juan Cristóbal Lloret, representante de la provincia de la Suay por la Revolución Ciudadana. Esos son los puntos que contiene esta continuación de la sesión 671 del Pleno de la Asamblea Nacional en su cuarta jornada. Como lo dijimos en su momento, la primera fue el 9 de junio, la segunda el 11 de junio, la tercera el martes 16 de junio y ahora en este martes 30 de junio tenemos la cuarta jornada de la sesión 671 que ha ido evacuando todos y cada uno de los puntos que motivara precisamente la convocatoria de esta sesión. Hasta el momento, 129 asambleístas se han registrado o han votado ya de forma afirmativa, de lo que podemos observar. No se reportan negativos, insisten 2 blancos y no existen abstenciones. Faltan 2 asambleístas por consignar
su voto y tendremos el número de 134 asambleístas que se han registrado ya. Uno entendería entonces que por esta votación ha sido aprobado este informe para segundo debate del proyecto de reforma a la ley de minería, pero los resultados los oficializará el prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, el doctor Javier Rubio. 130 asambleístas ya han votado de forma afirmativa, Nancy. Faltarían 2 votos todavía por consignarse. Mientras tanto, tenemos estos minutos para indicarles que el proyecto de resolución presentado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret tiene antecedentes y la justificación correspondiente. El proyecto fue presentado por el asambleísta Lloret en mayo de este año, el 27 de mayo. El proponente señala que el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que el presidente de la Asamblea Nacional pondrá en conocimiento del CAL la solicitud del enjuiciamiento político. Una vez conocida la solicitud, el CAL, en un plazo máximo de 3 días, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite que se detalla a continuación. Se recuerda en este proyecto que existen 3 solicitudes de juicio político en contra del ministro de Finanzas. Han presentado los asambleístas Jofre Poma, de la provincia de Sucumbíos, Jimmy Candel, de Santa Elena, Juan Cristóbal Lloret, de Azuay, Raúl Tello de Pastaza y Vicente Tallano de la provincia de El Guayas. La resolución dice que el presidente de la Asamblea Nacional convocará al CAL dentro del término de 5 días contados a partir de la aprobación de la presente resolución para abocar conocimiento de todos los juicios planteados en contra del ministro de Finanzas. Ese es en síntesis el contenido de este punto, el número 6 de la agenda de la sesión 671, que vale también recordar, Ricardo, se trató de una modificación en el orden del día. Se sumó a los puntos originales que tenía la convocatoria que en su momento se puso en circulación. Efectivamente, Nancy, en un principio esta agenda constaba de 5 puntos, ya lo habías detallado. El primero, el himno nacional de la República del Ecuador, el informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que finalmente concluyó esta primera discusión. Ahora la Mesa Legislativa de Soberanía y Relaciones Internacionales analiza ya el informe para segundo debate. El tercer punto, el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública. En este punto, los parlamentarios recibieron al defensor público en comisión general. Esperemos también la disposición por parte del presidente para conocer si continúa este debate. El cuarto punto, el informe para segundo debate del proyecto de reforma al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que insistimos fue aprobado ya por el Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento se somete a votación el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Minería. Faltaría entonces, en efecto, el sexto punto, que es el proyecto de resolución que lo ha planteado el asambleísta Juan Cristóbal Lloret como sexto punto. En un inicio, 5 nada más. Estamos a la espera ya de lo que suceda. Vamos a escuchar los resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 132 votos afirmativos, 0 negativos, 2 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el texto final del proyecto de ley reformatorio a la ley de minería. Gracias, señor secretario.